Vera, muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, preparen su corazón. Durante todo el día hemos tenido invitados y en la tarde, por supuesto, estamos terminando de lujo. Damos un fuerte aplauso a un pastor y maestro del Colegio de Teología, Gilberto Machuca. Dale un fuerte aplauso, por favor. Dios los bendiga, amados. Ese aplauso, como siempre le digo, no es para mí. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la gloria. Muchas gracias al pastor general, a su equipo de apoyo, junta directiva, que nos permiten estar con ustedes. Saludamos desde aquí a todos los estudiantes también de teología. Nos saluda, pastor, con mucho gusto, ¿verdad? Y nuestro tabernáculo, algunos andan con nosotros, ¿verdad? Estamos por allá y otros están allá en el culto de las 4 de la tarde. Qué gran regalo me dio el Señor hoy este día. Estoy cumpliendo 59 años el día de hoy, hermano. Y para mí es un privilegio estar en la casa de mi Señor Jesucristo. Vamos a ir a la bendita palabra de Dios. Y los invito para que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. El amor de Dios en las Sagradas Escrituras. Es el tema general, pero yo he titulado el sermón de esta tarde, Una historia de amor. Una historia de amor. San Juan capítulo 3, versículo del 16 al 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leerlo en una forma antifonal. Lo leemos hasta el versículo 21. Dice la bendita palabra de Dios. La leemos en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre bendito que estás en el cielo, me pongo en tus manitas, mi Señor, ordena mi mente, y que mi boca, Señor, te alabe y te glorifique. Hablo para que aquellos que todavía no te han conocido, Señor, salgan con Jesús, con tu Hijo Jesús en el corazón. Y para los que estamos tratando de conocerte, ya somos tus hijos, Señor, te suplicamos que puedas ser edificado y bendecir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. A Jesús siempre lo visitaba mucha gente. Pero un día llegó una persona especial. Fue un hombre que le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las harías si no vienes de Dios. Y Jesucristo le dijo en el momento: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Aquel hombre era un rabí, era un fariseo piadoso. Le digo: ¿cómo es posible que usted no conozca esto? Y vemos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo explicándole que cómo era el nuevo nacimiento. Y le explica, la gente allá en el desierto, le dice, por desobedientes, comenzaron a ser mordidos por una serpiente. Entonces vino el Señor y le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce, y todo aquel que mirare la serpiente y que le crea, será sanado de esa mordedura. Y dice el versículo 14, aquí en el contexto dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
La Biblia se compone, amados hermanos, de un total de 1189 capítulos. Hay 929 en el Antiguo Testamento, 260 del Nuevo Testamento y hay 31.103 versículos. Pero si nos dijeran a nosotros, saque un resumen de toda la Biblia, creo que el versículo más poderoso es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, amado hermano, para comenzar a hablar sobre este versículo tan hermoso, nos vamos a hacer 3 preguntas nada más. 3 situaciones que Dios nos quiere aclarar. En primer lugar, ¿quién es Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todas las religiones, amados hermanos, tienen dioses. Otros adoran ídolos. Pero en Deuteronomio 4, versículo 35, Dios nos da la idea de quién es Dios. Dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Cómo es Dios? Es un Dios precioso, hermano. Es un Dios grande. Deuteronomio 4:39 lo dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro como Él. Ese es el gran Dios que nosotros adoramos, iglesia. Es un Dios precioso, un Dios poderoso. Dice la palabra de Dios, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el Señor que alabamos, amados hermanos. Deberíamos de caminar contentos, deberíamos de sentirnos, amados hermanos, alegres de saber que tenemos un gran Dios. Las personas creen muchas veces en un su Dios, pero el Dios que nosotros creemos, dice en Génesis 1:1, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios. Estamos hablando de un Dios creador. Hoy por la mañana, iglesia, me sucedió algo muy bonito. Predicamos, hicimos oración ayuno con la iglesia, predicamos a las 9 y a las 11 había un niño que se quería bautizar, Renecito, 10 añitos. Yo hablé con el padre y le dije: mira, está pequeñito, de preferencia yo te podría recomendar que lo bautizaras a los 12. Me dijo: pastor, yo he hablado con él, pero el niño se quiere bautizar. Y le dije yo: si tú te haces cargo siempre de guiarlo y todo eso, con mucho gusto, yo no le quito el impulso al niño. En eso, amado hermano, el niño comenzó a hablar. Y le preguntamos: ¿por qué te quieres bautizar? Y él dice: pastor, cuando yo era un niño, nací con una deficiencia en la cadera. Me hacía falta un hueso. A mi corta edad, dice el niño, me operaron y me pusieron un material dentro de mi pierna, con la forma en que lo explica el niño. Comencé a crecer y yo miraba a los niños, dice, que jugaban, pero yo no podía jugar. Un día, dice que él en su corta edad le dijo: Señor, ¿cuándo vas a hacer mi milagro? Dice la palabra de Dios, dice él, que él creyó en Dios. Y un día, amado hermano, dice que se enderezó. Y dice que un día se paró, porque según los médicos, amado hermano, el niño no iba a caminar, que el niño iba a quedar así, inválido. Y dice, el niño lo cuenta en sus palabras, dice: me hicieron unas radiografías, se lo estoy dando yo ya más entendible. Él en sus palabritas me decía: me hicieron así como una foto, pastor. Y resulta, me dice, que ya me había nacido el hueso. Tuvieron que quitarme el material que le habían puesto, el material metálico que le habían puesto en lo que es su cadera, para poderse enderezar. Y hoy dice: pastor,
para la gloria y honra de Dios. Hoy puedo caminar, hoy puedo jugar igual que los niños, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que sigue creyendo, amado, que sigue, amado hermano, dándole vida. Si usted es de aquellas personas que ha venido, que dice que ya no puede y que los doctores han dicho que ya no puede, amamos a nuestros doctores que hay en nuestras congregaciones. Pero eso sí, y usted y yo lo sabemos, tenemos un Dios tan grande que no hay ninguno como Él, y ese Dios tiene la última palabra. ¿Cuánto le damos una ofrenda de aplauso a nuestro Señor Jesús? Él sigue creando. Por eso me dice, me quiero bautizar, me dice. A raíz de esto dice, llegó mi padre al Evangelio, llegó mi madre al Evangelio. Al ver lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible. Viera qué lindo es platicar con nuestros niños de escuela bíblica, la convicción que tienen de saber que Dios es real. El Salmo 92 lo dice también así. Dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él da inicio a la vida, amado hermano. Nosotros somos criatura de Dios. ¿Cómo creen las personas? Amado hermano, algunas personas vienen a la Semana Santa, pero no han creído en ese Dios vivo que nosotros creemos. El Salmo 115, si usted me acompaña, dice la bendita palabra de Dios. Lo dice en una manera muy especial. El Salmo 115, versículo 3. Dice así, nuestro Dios, comienza a exaltar el salmista, está en los cielos. Amén, amado hermano. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Amado hermano, el Dios que nosotros tenemos es un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, es un Dios creador, es un Dios juez, es un Dios protector y sobre todo también, amado hermano, es un Dios que piensa mucho en nosotros. Un Dios salvador. Le damos una ofrenda de aplauso a nuestro Padre Celestial. En ese Dios creemos nosotros. Él es el Dios. Me preguntaron a mí, ¿de dónde predica usted en Nahuizalco? Uy, qué miedo por los brujos. Déjenme decirle, amados hermanos, que a mí no me preocupan los brujos. Son los brujos los que nos tienen que tener miedo a nosotros, porque nosotros creemos en ese Dios vivo. Bendito sea el Señor. Obras, maravillas ha hecho Dios en ese lugar. En segundo lugar, amado hermano, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué clase de amor es el amor de Dios? El amor de Dios es incondicional. El amor humano es condicional. El amor humano es temperamental. Hoy amanecimos amando y nos vamos a acostar odiando muchas veces. Te amo ¿por qué? Porque vos me haces esto. Te amo por eso. El amor de Dios, fíjese que a veces uno aprende en el campo de los animales. Yo vengo del campo, yo le he contado, ¿verdad? Y uno puede ver las vacas con sus terneritos. Y uno dice, ¿verdad? ¿Qué amor dice el de la vaca por el ternerito? No, fíjese, hermano. Los que conocen de esto van a comprender bien que las ubres de la vaca, cuando se llenan de leche y usted las ve bien templadas, dice que cargada anda de leche esa vaca, y así es. Y la vaca se desespera y busca al ternerito, no porque sea una gran mamá, sino porque le duele el ubre. Ubre se llama donde anda la leche. Entonces cuando viene el ternerito y comienza a mamar, lo que hace es liberarla de ese dolor. Entonces el amor de la vaca, para decir algo así,
es condicional del chivito. Te amo porque también vos me ayudás, ¿verdad? Amado hermano, el amor del humano dice también que es temperamental, es condicional. El amor de Dios es incondicional. Le voy a poner un ejemplo. En Lucas 15, nuestro Señor Jesucristo nos pone una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Se lo voy a contar yo para cuestiones de tiempo. Un hombre, dice, tuvo 2 hijos. El menor dijo un día: Padre, he decidido vivir la vida loca. He decidido vivir por mi propia cuenta. Ya no quiero estar bajo autoridad. Quiero, por favor, que me des los bienes que a mí me corresponden, porque me quiero ir. Y viene ese padre amoroso al ver un hijo rebelde, porque quien tenía el derecho a quien le heredaran no era el menor, sino el mayor, por la primogenitura. Pero entonces, hermanos, viene él y Dios se lo da. El padre se lo da. Dice la palabra de Dios que malgastó todo lo que tenía. Dice que iba a fiestas, lleva todo. Ella se imagina con la clase de vida que llevaba. Hasta que un día, dice, comenzó a faltar en ese país. Y él ya no tenía. Y en esa desesperación él pidió un empleo. Dice la palabra de Dios, esa enseñanza, parábola muy conocida, que usted la ha escuchado. Dice que lo contrataron para ir a cuidar cerdos. Era tanta el hambre que tenía, que dice que él se comía las algarrobas que dejaban los cerdos. Las algarrobas son, amados hermanos, unas verduras en forma de ejotes, unas vainas, que usted sabe que el ejote uno solo le quita la pita, ¿verdad? Esa cinta que tiene, lo pica, lo hace en huevo, lo pone en agua a hervir y después lo hace en huevo, lo hace bien sabroso. Es para que vean que yo también puedo cocinar mismo. Ahora, eso no lo podía comer porque era algo dulce. Estando en esa condición, ya sin dinero, allá con los cerdos, ¿qué había pasado con ese hijo que tenía? Había tocado fondo. Llegó al extremo. El pecado lo arrastró y lo llevó hasta lo más profundo. Dice la palabra de Dios que un día él dijo algo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y los jornaleros comen mejor que yo. Mañana me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Dice la palabra de Dios que lo pensó y lo hizo. Al siguiente día se levantó temprano y salió corriendo para su casa a buscar a su padre. Y vemos a aquel padre precioso, mis hermanos, que cuando lo vio, dice la palabra de Dios que ese padre amoroso, porque estamos hablando del amor de Dios, salió al encuentro de él. Dice la palabra de Dios que no anduvo viendo si estaba sucio, no estaba viendo la condición como venía, sino que ese padre amoroso, dice la palabra de Dios, que lo abrazó, lo besó e hizo fiesta. No dice la Biblia que lo había dejado de amar. A pesar de que el niño había sido malcriado, a pesar que el hijo había sido desobediente, a pesar que el hijo no se había querido sujetar a sus padres, el padre nunca dejó de amarlo. De la misma manera nosotros, no importa hasta dónde hayamos caído, no importa la clase, el pecado más grande que podemos haber cometido, el amor de Dios todo lo perdona. ¿Cuánto le damos una ofrenda de aplauso a nuestro Jesucristo? Gloria a Dios. Antes que llegara le sale el encuentro. La palabra de Dios lo dice allá en Romanos 8:5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió
por nosotros. Segundo Timoteo 2:13 lo dice, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios, amado hermano, nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es el amor de Dios? Incondicional. No importa dónde hemos llegado. No importa si usted ya tocó fondo. Posiblemente usted diga, mire, voy a oír quizás este mensaje por la televisión, porque está quizás en la fase terminal de su enfermedad. Yo quiero decirle algo precioso. Nosotros creemos en un Dios creador. Y así como cambió la vida de Renecito, puede cambiar la vida de muchos que creen el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Clase de Dios el que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso me hace a mí caminar derecho y con la cara levantada. Porque me siento el hombre más orgulloso de esta tierra. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, Dios le dio la potestad de llamarse hijo de Dios. Y somos hijos debido al amor de Dios. Qué bueno es el Señor con nosotros, iglesia. Qué bendición. Ahora bien, amor, hay algo muy lindo para ir ya buscando al final. ¿Por qué nos ama Dios? La humanidad estaba sentenciada a la muerte. La humanidad, amados hermanos, la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos lo dice también, porque la paga del pecado es muerte. Teníamos algo que pagar nosotros, y era el castigo por la desobediencia de un hombre, Adán. Y porque estamos viendo el amor de Dios en la Sagrada Escritura, vemos nosotros cuando el hombre le desobedeció a Dios. De todo árbol que está en el huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal no puedes comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y murió. Conoce bien eso. Vienen los hombres, tratan de cubrir su pecado, se ponen, dice, delantales de higueras y se escondieron de la presencia de Dios. Así es el pecado. Cuando el Señor los vio, dice que le quitó las higueras y lo cubrió con pieles. Si Adán nunca había matado un animal, porque él hasta ciertos puntos se alimentaba de las frutas y de las raíces, de todos los árboles que Dios le dejó, ¿de dónde sacaron la piel? Y eso nos habla del plan maravilloso que Dios tenía desde antes de la creación del mundo. Porque el primero, si Adán lo sacrificó, Dios fue el que sacrificó. Y dice la Biblia, y en esto consiste el amor de Dios. No en que usted y yo hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Qué maravilloso Dios tenemos nosotros para la iglesia. ¿Por qué? Pensó en ese sacrificio. ¿Quién le contó esto? Se lo contó Adán a sus hijos. Uno le entendió, el otro no le entendió. Uno cuando le ofreció, hermano, sacrificio, le ofreció, la palabra de Dios dice, una ofrenda de sangre. Pero también hubo otro que le presentó lo mejor del campo. Uno es el sacrificio perfecto de Jesús y otro es las buenas obras. No es que Dios diga que las buenas obras son malas. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos hechos para hacer buenas obras. Pero allá en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. Y dice allí en el versículo de Efesios 2:10, hechos
para buenas obras. Pero las obras sin Dios no valen. Lo que vale es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esto Dios, este plan de redención, Dios lo ha trasladado en toda la Escritura. Quiero que me acompañe a Levítico capítulo 4, amados, y vea también cómo la ley mosaica, en la ley mosaica, cómo quedó establecido cómo tenía que hacer el sacrificio de las personas que murieran, que pecaran. Dice en el versículo 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ya está hablando de ese cordero sin defecto. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Y qué dice? Y lo degollará delante de Jehová. Amados hermanos, qué tremendo. Venía el ofrendante, sabía que había ofendido a Dios, quería ser limpio, pero él traía un cordero, una ofrenda. Y a la hora de matarlo, tenía que ponerle la mano sobre la cabeza, teniendo bien claro que quien tenía que morir no era el becerro. Que quien tenía que morir no era ese animalito sin defecto. El que tenía que morir era el hombre. Pero Dios se lo aceptaba en sustitución de él. Levítico, ahí viene el Señor hablando del tremendo amor. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, la ley nos mataba. La ley nos había dicho, alma que pecare, esa morirá. Y ese era el fin de nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, mi hermano, al Cordero de Dios. Aquel que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquel dice que se hizo pobre, que se despojó, que vino a este mundo, se despojó para hacernos ricos a nosotros. Porque él mismo tenía un plan. Porque el infierno ha sido hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Me gustó una expresión que dijo nuestro pastor David Rodríguez de Vancouver, Canadá. Si alguien llega al infierno es por metido, dijo. No es porque el infierno ha sido hecho para nosotros. Para nosotros, amado hermano, Jesucristo nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo me voy y le iré a preparar un lugar para que donde yo esté, también vosotros estaréis. Mire qué regalo más grande, amado hermano. Quien tenía que morir éramos nosotros. Mas Dios muestra su amor. La sangre de Cristo tiene un poder redentor. Dios es espíritu. Amén, amado hermano. Pero si Dios tuviera sangre, en Cristo Jesús, que es el Dios hecho hombre, allí, amado hermano, circuló la sangre de Dios. Cuando usted y yo oramos y decimos, nos cubrimos con la sangre preciosa, no estamos hablando de una sangre contaminada. Estamos hablando de una sangre que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Era Dios hecho hombre. Y es por eso que la sangre de Jesucristo, cuando nosotros decimos, la sangre de Jesucristo tiene poder, es porque no hablamos de una sangre corriente. Estamos hablando de una sangre sin mancha y sin contaminación. Y todos aquellos que hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo, tenemos poder porque la sangre nos ha quitado todos los pecados. Amén, iglesia. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es el plan redentor que Dios quiere. Él pagó el precio.
su amor incondicional, amando en la cruz, amando ahí todavía a aquel malhechor, a aquellas dos personas que representan las dos humanidades. La humanidad que recibe a Jesucristo, que reconoce que fallamos, y la humanidad que a pesar de que ser pecadores no quieren reconocerlo. También muestra su amor cuando ve a su madre, y como todo hijo mayor, amoroso con su madre, antes de morir él la encomendó. Y le dijo a su madre: madre, he ahí tu hijo. Era el apóstol Juan. Y a Juan le dijo: Juan, he ahí tu madre. Como quien dice, ya no voy a estar yo para ver por mi mamá, pero mira la voz. Y dice la escritura, amados hermanos, que a partir de ese día, ese discípulo se llevó, dice, amados hermanos, a esa mujercita linda para la casa de Dios, aún en la cruz. El amor de Dios. Padre dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor de Dios es algo maravilloso. El sacrificio perfecto. Termino con esto. Allá en 2 Samuel se habla de un joven que se llama Mefiboset. ¿Cuánto lo hemos escuchado? La palabra de Dios dice que murió Saúl y murió Jonatán. El mejor amigo de David se llama Jonatán. Jonatán significa don de Dios. Cuando ellos murieron, vino David y dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl en el cual yo pueda tener misericordia? Y había un hombre que se llamaba Siba, y le dijo: sí, le dijo, hay un hombre, hay un niño, le dice, por allá está en Lodebar, está, que significa sin pastos, que significa soledad, significa desierto. Allá está un hijo del antiguo rey. Y le dijo: pero no te sirve de nada, porque es lisiado. Mefiboset significa hijo de vergüenza. Y dijo David: vayan a traerlo. Vayan a traerlo. ¿Por qué dijo? Porque por amor a Jonatán, yo lo perdono. Usted y yo, amados hermanos, no éramos, para decir algo con mucho cariño, no éramos muy grandes por los éxitos ni nada. Usted y yo sin Cristo no éramos nada. Pero por el amor a Cristo, Dios nos ha perdonado. Porque el día que no los rechazamos, ese día Dios nos aceptó como sus hijos. Al igual que Mefiboset. Cuando Mefiboset llegó, le dijo: Señor, aquí está este perro muerto, le dijo. Él creía que era para, hermanos, para terminarlo. Porque así hacen los leones, ¿verdad? Cuando un león llega a un nuevo reinado de leonas, mata a todos los leoncitos pequeñitos. También así era la costumbre. Llegaba un nuevo rey y mandaba a matar a todos los familiares de él. Pero Dios le dijo: no, le dijo: Jonatán, te he traído porque todo lo que era tuyo te lo voy a dar. Hay una alabanza de esa muy linda. Porque todo lo que era tuyo, Dios te lo voy a volver a dar. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, y le dijo: tú vas a comer en mi casa. Se imagina aquel Jonatán en la casa de David, lisiado de ambos pies, caminando en medio de Tamar. Dice la palabra de Dios que Tamar, una hija de David, era muy bonita, que se vestía con vestidos de colores como vestían las doncellas. Dice la palabra, mujercita que ningún hombre la había tocado. Se imagina Mefiboset con su defecto caminando delante de Absalón. Como dice la palabra de Dios, Absalón fue un hombre bonito. La Biblia habla solo de 3 hombres bonitos: José, David y Absalón. Se imagina aquel Mefiboset caminando con Salomón, el hombre más sabio. Se mira, hermanos, se imagina aquel Mefiboset, el hijo de vergüenza, sentado en la mesa del rey para comer. Ya sentadito, hermanos, en la mesa, Mefiboset se miraba normal, no se le miraban las piernas. Así también nosotros, hermanos.
Dice la palabra de Dios que un día vamos a estar con Dios, que un día no tan lejano suena esa trompeta y nos vamos. Lo precioso de todo esto, dice la palabra de Dios, que no es una mesa quien nos cubre nuestros pecados, sino la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a estar con los reyes, amados hermanos. Ahí vamos a estar. Por lo tanto, podemos ver el amor de Dios. Amado hermano, yo termino y le agradezco. Confío en el Señor que hayamos leído y entendido Juan 3:16. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo. El mundo por él fue hecho, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El plan maravilloso que Dios tiene para usted, Él dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente porque te ama, nunca te ha dejado de amar, y dice, esperando que todos procedan al arrepentimiento. A ese Dios poderoso, a ese Dios amoroso, a ese Dios creador, a ese Dios redentor, es el que nosotros alabamos. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga, iglesia. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, por este día tan especial. Dejamos con nosotros al hermano pastor. Si usted no recibe a Jesucristo, hermano, tenga la boca. Muchas gracias, pastor. Sigan orando, hermanos. Qué lindo que durante todo el domingo nos hablaron del amor de Cristo. A través de la Biblia, las muestras de Dios para con el hombre son todos los días. Y aún ahora, Dios siempre sigue amando y sigue esperándolo y sigue lo buscando y sigue tocando las puertas y sigue llenándolo de misericordia. ¿Qué necesita usted para seguir caminando? Solo necesita el amor de Dios, pero para eso tiene que aceptar